Ante esa convocatoria de huelga general, Cristina Pardo, buenas tardes. ¿Qué ha dicho la vicepresidenta? Hola, muy buenas tardes. 3 mensajes lanza el gobierno a los sindicatos. El primero es que el Partido Popular no está solo porque ha aprobado esta reforma laboral con más partidos. El segundo mensaje que lanza el gobierno a los sindicatos es que esta reforma está abierta. No te gusta, ¿no? Porque ahora se tiene que tramitar en el Parlamento, pero que los pilares básicos se van a mantener. No te gusta la sopa de pescado, ¿no? Eres un vivo, compadre. Compadre, eres un vivo. A ver. Mira. El Partido Popular trasladó, cuando se convocó la huelga general en el año 2010, en septiembre de 2010... Vale. Dame tu mano. No eran la Vale. A ver, otra vez, mira. Económica y social que vemos. Mira, toma. Pensando lo mismo respecto de... ¿No te gusta la sopa de pescado? En ese Consejo de Ministros también se ha aprobado el nuevo Código de Buenas Prácticas. Vale, no, le vamos a decir a tu mamá que ya no te haga más sopa de pescado. Vale. Bueno, ahora viene tu mamá. Todo código bien intencionado. Ahora viene tu mamá. ¿No quieres, no? No le gusta la sopa de pescado, Yusef. Yusef, ¿no te gusta la sopa de pescado? Mira. Mira, Yusef. Vale, ya no te damos más. Ya no te damos más. Muy bien. Mira acá. Vale. 2.000 euros y la casa está en una ciudad de más de 1 millón. Mira acá. Adiós. También se les da prioridad. Adiós, Yusef. Va a ayudar y no va a ser la solución que de verdad Adiós. falta para esta miles de familias. Que esas familias se queden en la calle. ¿Y cómo? Pues intentando que ¿Y el los bancos Barça? les den más tiempo para pagar. A ver tú. Que los intereses se gastan sin pagos. Muy bien. En caso se afecte la Muy hipoteca bien. y para saldar la deuda. Muy bien, Yusef. Adiós. ¿Es obligatorio? Adiós. Los bancos se acogerán si quieren de forma voluntaria a estas Adiós. buenas prácticas. Algunos lo harán para limpiar su imagen social. La Adiós. Comisión Europea va a investigar el déficit español. Técnicos de Bruselas van a Adiós. para intentar Adiós, descubrir Yusef. qué ha pasado para que el déficit pase Ya no te vamos a dar más sopa de pescado. del 8,5%. ¿Y por qué el gobierno de Rajoy dio tantas cifras diferentes? Esa investigación llega semanas después de una polémica sobre si el gobierno había o no luchado. 4 meses y 4 cifras diferentes. El baile arranca a 2 días de las elecciones generales. La primera cifra, el 6%. Cumplir con comodidad la cifra de déficit. Llega el ¿Cómo está? ¿Todo bien? Con malas noticias para todos. Vale. Un déficit público estimado para final de año del entorno del 8%. Mira, toma tu libro. 3 días cuando el ministro del Interior empeora la previsión. En aquests moments és del 8,2%. Y cuando llega la cifra de verdad, se superan las peores expectativas. Llegamos al 8,51%. Y ahora lo que estamos haciendo es valorando el déficit actual. Estas idas y venidas han cansado a Europa. The new government of Spain identified a significant slippage in the public deficit. Y las informaciones de una agencia de noticias afirmando que España había hinchado sus previsiones no ayudaron a calmar los ánimos. La Comisión Europea, a través de su portavoz, ha desmentido categóricamente esas informaciones, ha dicho que no ha detectado ninguna irregularidades. Así que para comprobarlo in situ se han venido hasta Madrid para investigarlo. Bruselas afirma que es un proceso rutinario, pero es la primera vez que ocurre desde que España está en la Unión Europea. Las tirado. Los bancos les dijeron que podrían recuperar su dinero cuando quisieran y que era una inversión sin ningún riesgo, pero no era exactamente así, no era cierto. Les dieron algo llamado participaciones preferentes. 1 millón de familias españolas compraron esos productos bancarios y ahora están atrapadas miles de millones de euros en ahorros que hoy no pueden recuperar. Se sienten estafados y están llenos de rabia. Contrataron un producto llamado participaciones preferentes.
precedentes. Tenía una alta rentabilidad, pero según ellos les ocultaron la letra pequeña. Se lo vendieron como un plazo fijo y ahora tienen sus ahorros atrapados. El mío caduca en el año 10.000. Yo iba a firmar algo que caducara en el año 10.000. Y él dijo, no te preocupes, que al día siguiente tú avisas y al otro día ya tienes dinero disponible. Cuando lo voy a retirar, me encuentro que vence, el 31 del 12 de 9.999. Megáfono en mano, Tomás lleva 9 días haciendo guardia a las puertas de su banco. Invirtió 36.000 euros. Yo, porque lo necesitaba, pues he ido a sacarlo, lógicamente. Han engañado, habría que decir, a más de 1 millón de personas, a más de 1 millón de familias, por un montante total de más de 30.000 millones de euros. Los bancos dicen que ellos no mintieron, que todo está en el contrato que firmaron, pero Mari Carmen mantiene que le engañaron. Y firma el papelito del traspaso de dinero donde lo tenía y tal, pero simplemente firma el Adiós, Josep. Adiós. te dan la letrita pequeña, Adiós. el contrato, tú ya lo llevas a casa y entonces cuando te enteras. Bancos y cajas están ofreciendo a los clientes la posibilidad de recuperar sus ahorros, por ejemplo, en acciones. Nunca dinero contante y sonante. Los afectados creen que es una solución insuficiente e igual de tóxica. Seguimos descubriendo detalles del impresionante saqueo de Marsa, la empresa de depuración de aguas de Valencia. Además de saquear decenas de millones de euros, hoy hemos sabido que solo trabajaban 7 meses al año. Uno de los implicados ha detallado que para hacer cursos de formación tenían días libres, así que en agosto ya no volvían a trabajar hasta enero. Quien entra a los juzgados de Valencia es el empresario Juan Carlos Jimeno. Es concejal del PP y uno de los imputados que amenaza con soltar todo lo que sabe de la corrupción en Emarsa. Vengo dispuesto a hablar, aclarar y decir la verdad. Cargado, efectivamente cargado. Según la declaración, Sí, vale. ha contado que casi nadie iba, aunque si entraba cargado de pruebas para demostrarlo. A su salida ha hablado de la posibilidad de que Rita Barberá conociera la trama. Rita Barberá es la alcaldesa de Valencia y por tanto parte integrante de una parte muy importante. Y entendamos que el secretario del Ayuntamiento de Valencia también es secretario de EMS y supongo que algo tendrá que saberlo. Hoy ella ha dejado claro que va a echar mano de la justicia para limpiar su nombre. Y se ha empezado a poner conseguir copiar toda la documentación necesaria. Hace menos de 24 horas.